Romanos capítulo 6, así en pie. Vamos a leer la lectura de esta mañana que se encuentra en capítulo 6, versículo 12, 13 y 14. Tres versículos que vamos a estar mirando en esta mañana. Romanos capítulo 6, versículo 12. Versículo 13 y 14. Después oramos y entregamos este tiempo al Señor. Dice Pablo a los cristianos en Roma, en versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, ahora que vamos a entrar en este pasaje, que tú nos ayudes a nosotros a estar atentos, dejar que el Espíritu Santo nos hable, que podemos entender las intenciones de Pablo a estos cristianos y su deseo para su crecimiento espiritual, y que nosotros veamos que estos versículos también es para nosotros y tenemos que examinarnos también y ver lo que Pablo estaba compartiendo y como tú compartes a nosotros en su palabra para que podamos vivir una vida en santidad. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Estamos en este estudio de Romanos, versículo por versículo. Estamos ahora en capítulo 6, disfrutando esta gran enseñanza. Recuerda que este libro de Romanos significa buenas noticias. Lo que vemos en este libro son buenas noticias o buenas nuevas, que es el Evangelio. Pablo está compartiendo a estos cristianos en Roma, le está enseñando las doctrinas fundamental que nosotros necesitamos aprender, como la justificación, la santificación y la glorificación. Son doctrinas y enseñanzas que Pablo está compartiendo con estos cristianos. Y Roma, cuando vemos a Roma y vemos el lugar y todos que pertenecían a esa ciudad fue una ciudad bien mala. Estaban practicando idolatría, estaban practicando la fornicación, adulterio, había homosexualidad practicando ahí, que vemos aquí en este libro que Pablo también habla. Comparado a Sodoma y Gomorra, Romanos es mucho más grande que ellos, que el pecado que ellos estaban practicando. Pero dentro de esta ciudad, dentro de todos estos pecados practicando en esta ciudad, había una iglesia que querían aprender del Señor y querían vivir una vida que agrada a Dios. Iglesia igual que nosotros, viviendo en una ciudad pecaminosa donde hay mucho peligro y mucho pecado, hay una iglesia Bautista Nueva Vida, que entre la iglesia hay cristianos que quieren crecer y quieren trabajar para el Señor y quieren alcanzar a nuestra comunidad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos querían aprender, y Pablo, aunque nunca llegó allá para enseñarle, le escribió esta carta, que es la carta más grande que Pablo escribió, para animarles a ellos en medio de todo lo que está pasando, para vivir una vida de santidad, para vivir una vida que agrada al Señor. Igual que nosotros queremos
vivir una vida que agrada a Dios. Ellos también estaban luchando por diferentes cosas, igual que nosotros luchamos en nuestro pueblo. Queremos hacer lo correcto, pero luchamos con tentaciones y luchamos con diferentes cosas y queremos a vivir una vida que agrada a Dios. Y Pablo está hablando aquí desde capítulo 6 a capítulo 8 sobre la palabra santificación. Nosotros escuchamos un poquito esta mañana en Escuela Dominical sobre ser santo, santificado. Santificación es ser aparte de un lugar a otro. Somos apartados para vivir una vida nueva. Antes de salvación estaba viviendo una vida que no agradaba a Dios. Y ahora en santidad estoy viviendo una vida nueva delante de Él. La santificación empieza ahí en el momento de salvación. Es un proceso. Es algo que queremos ser más como Jesús. Y pues eso empieza el momento que somos salvos y durante nuestra vida cristiana estamos mejorando, estamos creciendo, estamos aprendiendo para ser más como el Señor. Y un día nosotros vamos a llegar a los cielos donde vamos a estar en un cuerpo perfecto, viviendo, disfrutando el tiempo con el Señor. Somos apartados de la esclavitud del pecado. Antes yo estaba, el pecado estaba dominando en mi vida antes de salvación y ahora yo estoy apartado para vivir una vida no en esclavitud del pecado. Somos apartados de este mundo para servirle al Señor. Ojalá que tú no estás involucrado en las cosas que este mundo ofrece. Ojalá que tú estás separado, apartado para servirle al Señor. Y estos cristianos querían cambiar, querían mejorar su vida. Y Pablo le habla y le enseña cosas para que ellos puedan aprender y pueden vivir una vida de santidad. La última vez en capítulo 1 o capítulo 6, en versículo 8 al versículo 11, vimos nuestra biografía espiritual. Vimos que en nuestra vida hay dos libros que están escritos. El primer libro es el libro antes de salvación. Y muchos ya tienen ese libro y para muchos que fueron salvos más en los años más hacia arriba, pues su libro está más gordo porque han pasado, han vivido por cosas antes de salvación. El segundo libro es el libro después de salvación. Es el libro de una vez que somos salvos, empezamos a escribir las cosas que Dios nos enseña, las cosas que queremos hacer para el Señor. Y hay dos libros. El primer libro termina en el infierno. El segundo libro termina en el cielo. Es posible que esta mañana hay algunos que todavía están escribiendo en su primer libro. Todavía no ha entrado en su segundo libro, todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y Dios quiere que ahora, esta mañana, empiece a abrir ese libro nuevo y escribir ahora que son nuevos cristianos. Algunos cristianos quieren ir al libro de pasado y sacar cosas que antes practicaba en el pasado, antes de salvación y quieren seguir practicando esos pecados. Una vez que entramos en el libro nuevo, ya el libro viejo de la vida vieja ya no se practica. Pero Pablo estaba hablando sobre ese libro y cómo podemos escribir ese libro nuevo de vida eterna y una vida que agrada a Dios en santidad. Y Pablo termina la semana pasada hablando que somos muertos al pecado. Jesús murió en la cruz por nosotros, murió por nuestros pecados. Ahora somos muertos al pecado, no somos esclavos al pecado. Somos vivos para Dios en Cristo Jesús. Antes fuimos muertos a Dios y vivos al pecado, y ahora somos vivos en Dios por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Iglesia, Pablo sigue hablando en este pasaje a los cristianos sobre el pecado. Cuando hablamos del pecado, no es un tema que muchos le agrada. Tú sabes que muchas iglesias ni se predican sobre el pecado, porque no quieren ofender a las personas.
No quieren que ellos toquen áreas en la vida de las personas que están sentados, que están practicando algo. Oh, ojalá que el pastor no mencione lo que yo estoy haciendo para no sentirme mal. Y pues por eso muchos no predican sobre el pecado, pero es importante, iglesia, que nosotros predicamos sobre el pecado. Somos pecadores. Y Satanás quiere hacer todo posible para que el pecado que antes practicamos regrese otra vez y estamos bajo el dominio y autoridad del pecado. Y no podemos dejar el lugar a Satanás a llevarnos a practicar las cosas que hacíamos antes. Y pues Pablo empieza a hablar otra vez sobre el pecado a estos cristianos, porque demuestra muchas veces las cosas que ellos están haciendo. El pecado es algo que puede destruir su vida. Yo creo que algunos pueden dar testimonio esta mañana que el pecado ha destruido su vida en un momento. El pecado ha cambiado algo en su vida por lo peor porque estaba involucrado en algo que no le agradaba a Dios. Y tenemos que estar conscientes sobre eso. El pecado destruye vidas. Iglesia, escuche bien. El pecado destruye vidas. Y si tú y yo no estamos conscientes que Satanás está alrededor buscando a devorar a los cristianos, pues vamos a permitir el pecado entrar en nuestra vida. Y poco a poco, sin dar cuenta, Satanás va a estar trabajando y trabajando. Y cuando miramos nuestra vida, estamos practicando algo que no agrada a Dios. Estamos viviendo en el pecado. Si no estamos cuidados, podemos otra vez. Recuerda que antes de salvación estuvimos esclavos del pecado. Dios murió por nuestro pecado y ahora no somos esclavos. Tenemos poder para decir que no. Tenemos poder para vencer. Tenemos poder para tener victoria. Pero si no estamos cuidados, el pecado puede entrar otra vez en nuestra vida. Iglesia, cuando empezamos a faltar la iglesia, cuando faltamos de leer la Biblia, cuando empezamos a hacer cosas que no agradan a Dios, estamos diciendo a Satanás, Satanás, ven a mi vida. Y permitimos que Él entre en nosotros y a veces ni damos cuenta porque Satanás demuestra el pecado a nosotros tan bonito. Yo lo hago una vez y yo le pido perdón al Señor. Hablamos del capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1, porque estamos bajo la gracia de Dios, no da permiso para nosotros a pecar. Tenemos que estar cuidados, más hoy en día, donde no se quieren predicar sobre pecado. No quiero tocar ese tema porque no quiero ofender, sabiendo que hay personas en la iglesia practicando el pecado y haciendo cosas que no agradan a Dios y está escondido y nadie sabe, pero Dios sí sabe lo que está pasando. Dios sabe si hay pecado en su vida. Es tiempo para examinarnos y dejar que Dios me enseñe esas áreas en mi vida que yo estoy haciendo, practicando y entregárselo al Señor, a tener arrepentimiento y decir, Señor, yo no puedo en mi carne, yo necesito que tú me ayudes a vencer este pecado que sigue viniendo en mi vida y yo quiero decir que no, pero mi carne no me deja y necesito tu ayuda. Eso pasa aún en la vida cristiana. Satanás está haciendo todo posible para nosotros pecar y estar viviendo en pecado y ser infiel a Dios y dejar de leer la Biblia y dejar de venir a la iglesia y dejar de hablar las cosas espirituales. Nosotros caemos en el pecado por nuestra desobediencia. El pecado, iglesia, empieza en el corazón de nosotros. Empieza adentro de nosotros y viene por nuestros deseos y nuestro motivo. Y después que está en el corazón ahí filtrando y empieza a salir de nosotros, a salir físicamente, nosotros empezamos a practicar el pecado. Iglesia, no sé qué pecado tú estás luchando en esta mañana. Es posible que estoy hablando a ti.
Porque en los últimos meses y quizás años hay algo en su vida que tú estás luchando y tú dices, pastor, es correcto, hay algo en mi vida que yo sé que yo estoy haciendo y yo sé que no agrada a Dios, pero en mi carne sigue viniendo y sigue tentando, y yo sigo cayendo y cayendo, yo necesito ayuda. Dios te quiere dar victoria, iglesia. Si esto aplica a ti, y es algo personal, nadie tiene que saber, ¿verdad? Yo quiero que tú sepas que Dios te quiere dar victoria en su vida. Hoy es el día de confesarlo delante del Señor y hoy es el día de tener arrepentimiento de ese pecado y hoy es el día a restaurar otra vez nuestra relación con el Señor. Iglesia, es fácil para juzgar a otros que están pecando. Miramos a una persona, wow, mira lo que ellos están haciendo. Pero muchas veces lo que nosotros criticamos, nosotros también practicamos. Muchas veces estamos bien para juzgar a otra persona que está haciendo algo que no agrada a Dios, pero en mi casa yo estoy haciendo igual. Pero es fácil juzgar a otra persona y no queremos que nadie mire a mí ese pecado que tengo escondido, que muchas veces pasa y nadie sabe. Es una lucha que a veces cristianos pasan en su vida. Aunque nadie ve lo que está pasando en su vida, aunque el pecado se puede practicar en la oscuridad, aunque tú puedes estar escondido en su cuarto mirando algo que no agrada a Dios y sabiendo que nadie te puede ver, quiero que tú sepas que Dios ve todo pecado. Y muchas veces cristianos pierden la bendición de Dios porque no estamos haciendo algo, no estamos viviendo en la vida que Dios desea para nosotros, una vida de santidad, a vivir más como Cristo, a ser apartado y perdemos la bendición. Y después preguntamos, ¿por qué Dios no está contestando nuestra petición? Pero cuando empezamos a examinar, vamos a ver, porque tengo esto en mi corazón, es porque estoy practicando este pecado y pues perdemos la bendición de Dios. Es tiempo para nosotros examinarnos en esta mañana y ver lo que Pablo está diciendo. Después en el final, si el Espíritu Santo te habla sobre algo para venir y confesarlo delante del Señor ahí en su asiento para que te pueda ir esta mañana sabiendo que Dios está en el proceso para darte victoria sobre ese pecado. Cada día debemos de orar y pedir. Es algo que yo practico cada día. Señor, enséñame algo que no está bien delante de ti. Yo te prometo, haga esto, Señor, en su oración. Señor, enséñame algo en mi vida que no te agrada a ti. Y espera ahí un momento, en silencio. Y yo te prometo que en ese momento el Espíritu Santo te va a enseñar algo en su vida. Dios te va a enseñar una área en su vida si está luchando con algo y te va a demostrar que hay algo en su corazón, algo en su vida que no le agrada a Él. Pero si tú le vas a preguntar a Dios eso, estén preparados para escuchar al Espíritu Santo demostrar algo en su vida y después esté preparado a confesarlo delante del Señor para que puedan regresar y recibir del Señor. Esta mañana quiero hablar sobre el pecado y el cristiano. Estaba pensando en 1980, había una montaña, se llama Mount St. Helen. Era una montaña donde era un volcán. Y pues es un volcán famoso en la historia. Y en ese tiempo, en ese lugar que era en Washington, en Estados Unidos, pues estaba demostrando esta montaña que estaba a punto de explotar. Y pues cuando un volcán está a punto de a salir y eruptar y explotar, pues hay unos señales. Primeramente hay terremotos que pasan. Hay terremotos pequeños que pasan en la ciudad demostrando que la tierra está moviendo, que el volcán está preparado para explotar. También se puede ver en muchos casos el humo salir de lo profundo y se puede ver algo que está preparándose. En ese momento, en 1980,
en este lugar, estaba viendo esta montaña que estaba preparándose a explotar y sabían. Estaba sintiendo los terremotos. Estaba viendo un poquito el humo. Y 2 meses antes de que esa montaña explotó, la policía estaba llegando a los hogares y diciendo, mira, es tiempo para irse. Este volcán va a salir y va a explotar y va a ser grande y va a destruir hogares. Es tiempo para irse. Y muchos, como en muchos huracanes y en lugares, dicen que se vayan y se quedan para proteger sus hogares. Muchos que vivían en ese lugar no se querían ir. Decía, no, eso no va a explotar, no va a salir de esa montaña. Yo me quedo aquí y si sale, pues yo corro. Pues, ese mes, en 1980, explotó este volcán. Y muchos fallecieron porque no escucharon el aviso de la policía que le decían, es tiempo para irse. Digo esto porque en la iglesia el predicador, el pastor predica sobre el pecado. Le dice, mira, algo viene, si tú sigues practicando ese pecado, lo que viene para ti es destrucción en su familia y acaba de la muerte en el final. Y damos avisos y predicamos y exhortamos a la iglesia a dejar el pecado y entregárselo al Señor. Y la gente dice, muchos dicen ahí en su asiento, nada va a pasar. Yo puedo poco a poco entrar en el pecado, salir y yo soy maduro para hacerlo y yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí practicando el pecado. Y el pastor sigue avisando y sigue exhortando, no lo haga, es tiempo para salir y cristianos, está bien. Y un día ese pecado que está practicando va a explotar y se va a descubrir. Y familias están destruidas. Niños en los hogares están pasando por tiempos difíciles solamente porque no escucharon el aviso. Esta mañana, si Dios te enseña y te da un aviso a algo en su corazón que no está bien, a algo que tú estás practicando que no agrada a Dios, escuchen el aviso esta mañana. Y cuando terminamos esta mañana, hable con Dios, confiese su pecado para que tú puedas correr de Satanás, huir de Satanás y tener victoria sobre ese pecado. Porque si tú sigues en ese pecado, lo que viene para ti es destrucción y viene la muerte en el final. Por eso es importante que nosotros escuchamos lo que Pablo está compartiendo en este versículo. Quiero ver, número 1, en nuestro pasaje. Pablo dice, el pecado no reina. Mira lo que dice en versículo 2. Míralo conmigo ahí para que veamos poco a poco lo que Pablo está diciendo. Dice, no reine. Quiero que vean estas dos palabras porque es sumamente importante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vamos a quedarlo ahí un momento. Porque aquí en este versículo 12, empieza con un mandamiento, un mandato. No. Es un aviso. Pablo está tratando de avisarle a estos cristianos a no hacer algo o no permitir algo. Pablo está tratando de protegerlos a ellos, a los cristianos, igual que yo esta mañana quiero proteger y avisar y decir, no reine el pecado en nuestra vida. Pablo diciendo no reine, utilizando la palabra no, le está avisándole a ellos sobre algo. No deje que el pecado, y te voy a dar otras palabras para dar más énfasis en lo que Pablo está diciendo de que no reine el pecado en nuestro cuerpo. Podemos decir que no domine el pecado en nuestro cuerpo. Que no controle el pecado en nuestra vida. Que no gobierne el pecado en nuestra vida. Que no puede seguir pasando ese mismo pecado. Que ese pecado no tenga autoridad en nuestra vida. Iglesia, el pecado quiere
reinar en nuestra vida y ser rey. No podemos permitir que el pecado entre y domine y controle y gobierna y tome esa posición de autoridad en nuestra vida, porque cuando permitimos el pecado en esa manera de dominar en nosotros, lo que espera a nosotros es la muerte. El pecado siempre en el final nos lleva a la muerte. La muerte física y para los que no son salvos, la muerte eterna separado del Señor. Ahora Pablo dice aquí, el pecado de vuestro cuerpo mortal. Está hablando de el cuerpo mortal, es la parte física. Mortal es la palabra que significa que muere. Pues nuestro cuerpo que muere, lo que está de afuera. Pablo está diciendo que el cuerpo, si vamos a cada uno un momento para que tú veas cómo el pecado puede dominar en nuestro cuerpo físico, primeramente en nuestra mente. El pecado puede dominar en sus pensamientos, algo en la mente de nosotros. El pecado puede dominar en nuestros ojos, en lo que yo veo. En viendo cosas que no agrada a Dios. La película es R, que está lleno de malas palabras, que está lleno de sexo, que está lleno de cosas que no agrada a Dios. Y nosotros miramos a esas cosas. Miramos a la computadora y miramos a páginas que no agrada a Dios. Estamos dejando la pornografía dominar en nuestra vida. Muchas personas que se mantiene, y muchos de los jóvenes hoy en día, muchos de los adultos que se pasan tiempo mirando cosas que no agrada a Dios, en un momento eso va a dominar nuestra mente, nuestro corazón. Las orejas, lo que nosotros escuchamos, la música que no agrada a Dios, las palabras de otros, el chisme, cosas que no agrada a Dios, empezamos a escucharla. La lengua, lo que hablamos, usando malas palabras, usando la lengua para desanimar y la lengua para hablar chisme de otros en la iglesia. Y podemos dejar que el pecado domine mi lengua y lo que yo hablo puede ser cosas que no agrada a Dios. Las manos, tocando cosas que no agrada a Dios. Esposos siendo infieles a sus esposas, esposas siendo infieles con sus esposos, utilizando sus manos, dejando el pecado dominar sus manos y tocar a personas que no deben tocar, cometiendo fornicación los que no son casados, cometiendo adulterio, dominando las manos, después los pies, donde nosotros vamos. Los lugares que llegamos que no agrada a Dios. Yo sé que Evelio está hablando sobre la boda, ¿verdad? Yendo a lugares que practican cosas que no agrada a Dios y pues a veces los pies nos llevan a nosotros a lugares. Y Pablo está diciendo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Lo que vemos, lo que muere en estas áreas, podemos dejar el pecado dominar. No lo haga. El pecado quiere reinar. Desde arriba hasta abajo. Cristo murió y ahora no somos esclavos al pecado. Pero no significa que el pecado quiere seguir entrando. No significa que el pecado no quiere regresar otra vez a dominar, aún como cristianos. Satanás va a seguir tentándonos para nosotros caer. Y para nosotros no caer, tenemos que estar en este libro constantemente. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que la palabra de Dios llene mi mente, mis ojos, mis orejas, mis manos, mis pies. Que todo sea centrado en Cristo Jesús. Si dejamos Efesios capítulo 6... y no ponemos nuestra armadura puesta bien y sacamos una parte de la armadura, pues dejamos a Satanás entrar por ese lugar.
Vamos a seguir. Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina, nos sigue obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Ahí la palabra concupiscencia significa los deseos de nuestro cuerpo, los deseos malos del cuerpo. Y todavía hay cristianos que tienen deseos malos. Iglesia, tú tienes que decidir quién va a ser su maestro. Tú tienes que decidir si Dios es que va a reinar en mi vida o Satanás va a reinar en mi vida. Que Dios va a reinar en mi vida o el pecado va a reinar en mi vida. Vimos, número 1, el pecado no reina. Número 2, el pecado no se presenta. Mira versículo 13. Ni tampoco, que Pablo está añadiendo a que el pecado no reine. Ahora dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Pablo realmente está repitiendo versículo 12. Pablo dice, no entregue su cuerpo al pecado. Ahí la palabra miembros está hablando de cada parte del cuerpo, igual que está hablando en el versículo 11 del cuerpo mortal. Los miembros son cada parte, la boca, los ojos, las orejas, los pies son miembros en nuestro cuerpo. Y está diciendo que no presente sus miembros, su mente, sus ojos, su oreja, para que sea un instrumento a la iniquidad. Esa palabra instrumento aquí en este versículo significa arma militar. Que no utilice su cuerpo, un miembro de su cuerpo, para que sea una arma militar al pecado. Que no permitimos que Satanás utilice una parte de mi miembro, sea las manos o lo que sea en nuestro cuerpo, para ser involucrado en el pecado. La verdad es que estamos en una guerra con el pecado. Y Pablo está diciendo que tenemos que resistir. Hay muchos hoy en día que no están resistiendo, que no están corriendo del pecado. Piensa que podemos hacer un poquito, entrar un poquito en el pecado, aceptar el pecado. Esto no es tan malo. Hay muchos otros cristianos también practicándola. Llegamos a la muerte en el final. Estamos permitiendo poco a poco Satanás dominar o el pecado dominar en nosotros. El pecado no se va a ir de nosotros, tenemos que huir, tenemos que resistir. Satanás va a estar ahí constantemente. Esta noche en Santiago vamos a estar hablando de tentaciones. Interesante cómo estos dos mensajes van juntos. Aún más interesante, no trabajé en esta manera, pero Romanos y Santiago estamos en los mismos versículos. Versículo 12 a 14 en la mañana, versículo 12 a 14 en la noche, pero diferentes libros. Y aún en esos versículos está hablando de el pecado y de tentación. Por eso me encanta predicar por libros, porque siempre Dios obra en su manera para que el mensaje correctamente llegue a ese domingo que se necesita. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, aquí está el contrario, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Esta palabra sino aquí en este versículo está dando un contraste entre la primera parte y la segunda parte. Tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios. No dejar que los miembros sean utilizados para el pecado, pero el contraste es que nosotros
presentamos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a Dios. No al pecado, no a Satanás, a Dios. Pablo está hablando en este contexto a cristianos. El libro está escrito a cristianos. Significa que los cristianos luchan con estas cosas. Los cristianos luchan con dejando el pecado dominar en nosotros. Iglesia, esto es algo que tenemos que practicar cada día. Presentar. Cada día que yo me levanto, yo voy a presentar mi cuerpo a Dios. Dios, aquí estoy, Señor, que tú me guíes este día. Yo presento mi mente, yo presento mis ojos, yo presento mis oídos, yo presento mi boca, yo presento mis manos, yo presento mis pies, que sean presentados al Señor para utilizar en justicia. Como vivos, aquí en versículo 13, de entre los muertos. Esa parte, como vivos de entre los muertos. Está hablando de nuestra vida espiritual. Antes de salvación fuimos muertos. Ahora, ¿qué somos? Vivos en Cristo Jesús. Y por eso dice, presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Ahora no somos muertos, somos vivos ahora en Cristo Jesús. Versículo 13. Pablo termina ahora diciendo, y vuestros miembros, utilizando esa misma palabra. La primera vez lo usó negativamente, los miembros a la iniquidad. Ahora dice, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. So, tú puedes presentar a sus miembros, a su cuerpo, para iniquidad, para el pecado, o para un instrumento de justicia, utilizándolo para el Señor. Que nuestros miembros sean usados para hacer lo que es justo ante de Dios. Yo sé que si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos desean que su cuerpo, su vida, sus miembros sean utilizados para agradar a Dios? Todos van a decir que sí. Pero tristemente muchas veces utilizamos nuestros miembros para la iniquidad. Y eso que Pablo está tratando de evitar a los cristianos y también a nosotros. Cada uno tenemos que presentar a nuestros miembros al pecado o a Dios. Tú tienes que decidir cada día qué yo voy a hacer con mi cuerpo, cómo yo voy a utilizar los miembros de mi cuerpo. ¿Lo voy a utilizar para el pecado o lo voy a utilizar para el Señor? Número 1, vimos el pecado no reina. Número 2, el pecado no se presenta. Terminamos aquí en número 3, el pecado no enseñoreará. Mira versículo 14. Pablo está diciendo ahora, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando empieza ahí en por qué, versículo 14, es porque está explicando algo a nosotros. Está explicando espiritual de versículo 12 y versículo 13, hablando sobre el pecado y hablando sobre los miembros. Ahora nos da a nosotros el por qué. Y dice, ¿por qué el pecado no se enseñoreará de vosotros? Esta es la razón que podemos vivir diferente que antes de salvación. Recuerda que el pecado existe en nosotros, somos pecadores, pero el pecado no debe dominar en nosotros. Vamos a pecar, somos pecadores, pero no debe tomar autoridad en nuestra vida. No puede dominar en nosotros como Satanás desea en el mundo que vivimos. Versículo 14 termina en este pensamiento diciendo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Cuando Pablo dice que no estáis bajo la ley, no significa que no tenemos que obedecer. No estamos bajo la ley, no tenemos que obedecer. No significa que no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Está bajo la ley, aquí en el contexto, significa que está bajo el pecado. Pablo dice que no estamos bajo la ley o el pecado, pero bajo la gracia, porque fuimos libres por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ya no estamos obligados a pecar. Y ahora estamos bajo la gracia de la sangre de Jesús. Pero iglesia, estando bajo la gracia, no es una invitación para pecar. Ya lo vimos en el principio del capítulo 6. No nos da permiso para pecar. Iglesia, Pablo está compartiendo con los cristianos y a nosotros sobre el pecado. Él no desea que el pecado domine sobre nuestra vida. Dios no desea que el pecado domine en su vida. Yo no deseo, y predico a mí también, que el pecado no domine, que yo no permite el pecado dominar en mi vida. Yo no quiero que el pecado domine en su vida. Pero tenemos que huir. El problema es que no estamos corriendo rápidamente. El problema es que estamos ahora en el tiempo que estamos viviendo con la tecnología, estamos permitiendo cosas entrar en nosotros y sin conocer y sin saber, el pecado está entrando en nosotros y poco a poco está dominando nuestra vida sin nosotros dar cuenta, hasta que llegamos a un punto que todo que yo estoy haciendo tiene que ver con ese pecado que nos lleva a nosotros a la muerte. Iglesia, no sé cómo el Señor te ha hablado a ti esta mañana. Es posible que esta mañana Dios te demostró en su vida algo escondido en su corazón. Nosotros vamos a orar en un momento y es un tiempo para decirle a Dios: Dios, enséñame algo en mi vida que no te agrada a ti. Y cuando Dios te demuestra eso, tenemos que confesarla al Señor, tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que tener arrepentimiento para nunca hacerlo más y correr y huir del pecado. Iglesia, quiero que sepan que nosotros estamos viviendo, como estamos enseñando en Apocalipsis, estamos viviendo los últimos días. Satanás está trabajando overtime. Satanás está trabajando doble porque él sabe, él conoce las Escrituras. Aunque él no sabe el día ni la hora que Jesús va a venir, él sabe que estamos en los últimos tiempos y Satanás está trabajando doble para que tú te entregue sus miembros al pecado y dejar que el pecado domine su vida. Iglesia, no podemos dejar Satanás ganar, no podemos dejar Satanás permitir el pecado entrar y ser utilizado por nuestros miembros a la iniquidad. Tenemos que huir. Tenemos que tener nuestra armadura puesta. Tenemos que correr del Señor y tenemos que obedecer y estar involucrado en la palabra de Dios. Con sus ojos cerrados en esta